Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a PlanetaDeporte.es. Cerca la Navidad, y ya sabéis, con la llegada de Navidad viene el clásico de la ACB. Tenemos un Real Madrid Fútbol Club Barcelona que se disputará el próximo domingo 27 y que, por cierto, podréis seguir en PlanetaDeporte.es y a través de Planeta Deporte Radio, que estaremos emitiendo el encuentro en directo en YouTube. Algo que comentar sobre este partido es Ante Tomic. Se extramotiva entre su ex equipo, el equipo que decidió no renovarle, el equipo en el que llegó y estuvo 2 temporadas y media, pero no acabó de cuajar porque su estilo de juego, el del croata, no casaba con el estilo dinámico que quiso implantar Pablo Laso en el Real Madrid. Ante su ex equipo se extramotiva, vimos como la final de la Copa del Rey se fue hasta los 40 de valoración, vimos como en el último partido de la fase regular de la pasada temporada, que el Real Madrid ganó en el Barclays Center, Tomic se fue hasta los 34 puntos de valoración, una bestialidad. ¿Qué ocurre? Pues que la Tomic dependencia creo que penaliza al Barça, porque si se encomiendan solo en un jugador, el Real Madrid consigue revertir la situación y llevarse los partidos. Ante Tomic es el jugador más valorado de ACB, es el mejor center bajo mi punto de vista de Europa, es puro talento, son 2.17 de talento, de juego de piernas, de visión de juego tanto en ataque como en defensa. Es un jugador que lo tiene todo excepto quizá un poco de músculo y fortaleza, pero considero que con él no basta si el Barça quiere ganar al Real Madrid a domicilio. Veremos lo que ocurre, como siempre informaremos aquí en PlanetaDeporte.es.